Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentramos en un caso real que te dejará sin aliento. Prepárate para descubrir la historia del clan Pucho, una familia argentina que ocultaba un secreto escalofriante. Una familia que a simple vista parecía normal, como cualquier otra. Exacto. Vivían en un barrio acomodado de Buenos Aires. Tenían una vida social activa. Pero detrás de esa fachada se escondía una realidad siniestra. Una realidad marcada por el secuestro y la extorsión. El clan Pucho elegía a sus víctimas entre empresarios adinerados. Las mantenían cautivas en su propia casa. ¿Y cómo elegían a sus víctimas? Al azar. No precisamente utilizaban sus conexiones personales para seleccionarlas. Entonces se movían en círculos de poder. ¿Quiénes eran los Puchos? El clan Pucho estaba formado por Arquímedes, el padre, Epifanía, la madre. Y sus 5 hijos, Alejandro, Silvia, Daniel, Guillermo y Adriana. Una familia numerosa, ¿verdad? Y todos estaban involucrados en los secuestros. No se sabe con certeza el grado de implicación de cada miembro, pero Arquímedes y Alejandro eran los cabecillas del clan. ¿Y los demás hijos? ¿Qué papel jugaban? Algunos, como Alejandro, eran figuras públicas respetadas. Él era un exitoso jugador de rugby. Imagínate la sorpresa de la gente al descubrir su doble vida. Es difícil de creer que alguien pueda llevar una doble vida de esa manera. ¿Cómo se descubrió la verdad sobre el clan Pucho? Todo se destapó gracias a una de sus víctimas, Nélida Bollini de Prado. ¿Qué pasó con ella? Nélida fue secuestrada en 1985. La mantuvieron cautiva en la casa de los Puchos durante casi un mes. Un mes. Es un tiempo interminable. Debió ser una experiencia horrible. Por suerte, la policía logró rescatarla con vida y su testimonio fue clave para destapar la verdad sobre el clan Pucho. La verdad sobre una familia que aparentaba ser normal, pero que en realidad era una banda de secuestradores y extorsionadores. Una familia que conmocionó a la sociedad argentina y que aún hoy sigue despertando fascinación y horror. Un caso que nos recuerda que las apariencias a veces engañan y que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. La caída del clan Pucho no solo destapó sus crímenes, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de sus miembros. Un capítulo lleno de incertidumbre y consecuencias. ¿Qué pasó con ellos tras su detención? Empecemos por Alejandro, el hijo mayor, que intentó escapar saltando del juzgado. Alejandro sobrevivió a la caída, pero sufrió graves lesiones. Pasó 22 años en prisión. 22 años. Es mucho tiempo. ¿Cómo fueron sus últimos años? Obtuvo la libertad condicional en 2007, pero su libertad fue efímera. Un año después falleció a causa de una neumonía. Una historia triste, marcada por la tragedia. ¿Y qué hay de Silvia, la hija que era profesora de arte? Silvia nunca fue acusada formalmente por los crímenes. ¿Y qué fue de ella? Falleció en 2011 a causa de un cáncer. 2 vidas truncadas. 2 hermanos unidos por un pasado oscuro y Daniel, el otro hermano que fue condenado. Daniel cumplió una condena menor que su padre y su hermano. ¿Y después qué? Desapareció. Se mantuvo en las sombras durante años, hasta que en 2019 fue arrestado en Brasil. Arrestado. Lo detuvieron durante una inspección rutinaria en un autobús en Sao Paulo. ¿Y por qué lo arrestaron? ¿Tenía algo que ver con los crímenes del clan Pucho? No lo arrestaron por los secuestros, sino por posesión de documentos de identidad brasileños falsificados. Increíble. Intentando escapar de su pasado, terminó tropezando con la justicia por otro motivo. ¿Qué pasó después? Consultaron con la Interpol y descubrieron que no había órdenes de arresto pendientes contra él. Entonces lo liberaron. Sí, y volvió a desaparecer. Como si quisiera borrar su pasado por completo. Y Arquímedes, el padre del clan, Arquímedes murió en 2013, en prisión. y nunca admitió su culpabilidad. No se mantuvo firme en su versión de los hechos hasta el final. Un final triste para una historia llena de horror. ¿Y qué pasó con Epifanía y Adriana, la madre y la hija menor? Nunca se presentaron cargos en su contra. Lograron mantenerse alejadas del ojo público. Es curioso cómo cada miembro del clan tuvo un destino diferente. Algunos enfrentaron la justicia, otros buscaron el olvido en la distancia. ¿Y qué hay de Guillermo, el hijo menor, que huyó del país? Guillermo logró evadir a la justicia durante décadas. ¿Y qué pasó con él? En 2013, los delitos por los que se le acusaba prescribieron. Ya no pueden juzgarlo. Exacto. ¿Y se sabe algo de su paradero? Su paradero actual es desconocido. Se cree que podría estar viviendo en el extranjero bajo una nueva identidad. Una historia llena de misterio e incógnitas. Un caso que nos deja con más preguntas que respuestas. El clan Pucho, una familia que conmocionó a Argentina. Un caso que nos ha llevado a las profundidades de la maldad humana. Pero más allá de los detalles escabrosos de los crímenes, me gustaría comprender el impacto que este caso tuvo en la sociedad argentina. ¿Cómo reaccionó la gente ante semejante descubrimiento? El caso Pucho fue un terremoto social. Imagínate la desazón al descubrir que una familia aparentemente normal, integrada en la alta sociedad, era capaz de cometer actos tan atroces. Supongo que el miedo se apoderó de muchos.
La idea de que el peligro puede estar más cerca de lo que creemos es aterradora. Sin duda, la desconfianza se instaló en las relaciones. La gente se preguntaba, ¿quién a mi alrededor podría estar ocultando una doble vida? Una pregunta inquietante. ¿Y qué papel jugaron los medios de comunicación en todo esto? Los medios se volcaron en la cobertura del caso, alimentando la fascinación y el horror del público. El clan Puccio se convirtió en un tema de conversación recurrente en los hogares argentinos. Es comprensible. Un caso así desafía nuestra percepción de la realidad. ¿Qué tipo de debates se generaron a raíz del caso? Surgieron debates en torno a la moral, la familia, la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Muchos se preguntaban cómo era posible que una familia entera estuviera involucrada en actividades criminales. Es una pregunta que sigue resonando, ¿verdad? ¿Cómo pudo el entorno familiar no solo permitir, sino también ser el escenario de tanta oscuridad? El caso Puccio también planteó interrogantes sobre la corrupción y la impunidad en la sociedad argentina. ¿A qué te refieres? Uno de los cómplices del clan era un coronel retirado, lo que despertó sospechas de posibles vínculos con la dictadura militar. Es como si el caso hubiera reabierto viejas heridas, recordando a la sociedad los horrores de un pasado no tan lejano. Exacto. El caso Puccio se convirtió en un símbolo de la violencia y la corrupción que aún persistían en el país. A pesar de los años transcurridos, el clan Puccio sigue presente en la memoria colectiva. Se han hecho películas, series documentales. ¿Por qué crees que este caso sigue fascinando? La fascinación por el clan Puccio reside en la mezcla de horror y misterio que envuelve al caso. Es la historia de una familia que bajo una apariencia de normalidad escondía un lado oscuro e impenetrable. Es como una caja de Pandora que al abrirse desató un torbellino de preguntas sin respuesta. Preguntas que tal vez nunca encuentren una respuesta definitiva, pero que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, los límites de la maldad y la fragilidad de la moral. El clan Puccio, una familia que nos recuerda que la realidad puede superar a la ficción y que la oscuridad a veces se esconde donde menos lo esperamos. Esta ha sido nuestra inversión en este caso que nos ha confrontado con la cara más oscura de la naturaleza humana. Hasta la próxima.